Hola estudiantes, ¿cómo están? Bueno, les quería hacer este video para darles la bienvenida a un nuevo ciclo lectivo. Em, Mi nombre es Cecilia Orso, soy profesora de artes visuales y licenciada en pintura. Yo estudié en la Universidad Nacional de Córdoba y a su vez también estudié un máster en arte e investigación en España. Y soy artista, sobre todo me dedico a la pintura, pero también hago instalaciones, hago algunas fotografías, hago cerámica. Tengo un taller de producción chiquito acá en mi casa. Este año vamos a tener clases 100% virtuales, así que bueno, les voy a explicar primero un poco en qué consiste la asignatura y después cómo va a ser la modalidad. Esta asignatura es una asignatura teórica, se llama Historia de la Moda. Sería un poco la continuación de lo que ustedes han tenido en primer año como Introducción a la Historia del Arte. Nosotras con la profesora Juliana nos hemos puesto de acuerdo y trabajamos siempre con un mismo criterio, tratando de ver, cuando vemos un movimiento artístico, las condiciones contextuales, sociales, o sea, las características generales de ese periodo, a nivel social, contextual y también a nivel artístico, y al mismo tiempo vemos qué es lo que sucede con la indumentaria. Siempre pensando que la indumentaria es una manifestación cultural y social y que habla de la época en la que se está viviendo, ya sea, bueno, como vemos ahora en lo contemporáneo, como en cada periodo histórico que nosotros vamos a ir estudiando. Nosotros vamos a arrancar desde el barroco, que sería el movimiento posterior al Renacimiento, que fue lo último que ustedes vieron el año pasado, o sea, la introducción a la historia del arte. En el barroco vamos a ver, como les decía, el contexto, cómo se va dividiendo el mundo europeo, cómo hay una incidencia en América, qué pasa con el arte, qué pasa con la indumentaria, cómo es la diferencia de vestimenta entre un mundo y el otro. Después vamos a la segunda unidad, está dedicada al rococó y al neoclásico. El barroco, que es de la unidad 1, corresponde al siglo XVII, y en la segunda unidad vamos a trabajar estos dos movimientos principales del siglo XVIII, que les dije recién. Vamos a ver acá que hay un hito histórico muy importante, que es la Revolución Francesa, que nos va a marcar esta unidad, en donde se va a terminar con la monarquía en Francia y va a pasar a una revolución en donde la burguesía va a tomar el mando, ¿sí? Eso va a marcar no solamente a Francia, sino a todo el mundo, porque va a ser el ejemplo para que nosotros veamos las primeras repúblicas democráticas y, por ejemplo, en América, todas las independencias de las colonias que existían van a tomar como modelo esa nueva república. Como les decía, siempre vamos a ver arte e indumentaria. La unidad 3 abarca el siglo XIX y de ahí vamos a ver tres movimientos artísticos: el romanticismo, el realismo y el simbolismo. Vamos a ver poco a poco cómo va ganando terreno la burguesía en estos ámbitos que antes estaban más dominados por la corona, digamos, por la clase aristocrática. También vamos a ver cómo aparecen diferentes conceptos de cómo es el cuerpo de una mujer, cuál es el ideal de belleza femenino, el ideal de belleza masculino, cómo empieza a aparecer las rupturas, ¿sí? Este es un siglo de rupturas, en donde va a haber varios movimientos artísticos que sucedan al mismo tiempo. Y en la última unidad, que es la unidad 4, ya nos metemos de lleno en el siglo XX. Vamos a abordar la modernidad,
y vamos a ver ahí varios movimientos, iniciando con el impresionismo, pero también vamos a ver el post-impresionismo, el neoimpresionismo, el Art Nouveau, ¿sí? O modernismo, la Belle Époque, ¿sí? Cómo va viendo un cambio tan grande que acá la otra cosa, el otro hito histórico que nos va a marcar es la revolución industrial. Y cómo esa revolución industrial va a cambiar la forma de vida de las personas. Sobre todo teniendo las urbanidades, las grandes urbes, París, Londres, Madrid, Buenos Aires en Argentina, como centros culturales, sociales y políticos. Es decir, que nosotros vamos a hacer todo, o sea, es bastante contenido lo que vamos a ver, desde el barroco, desde el siglo XVII hasta el siglo XX, en donde vamos a ver toda esta escena que les digo, pero también vamos a ver cómo se llega a una ruptura total en este siglo XX, con todo aquello que venía dominando las formas de representar el arte y la cultura en general, y vamos a ver también las vanguardias, ¿sí? Y cómo, aquí es muy interesante, cómo se vincula las vanguardias con la indumentaria y cómo en ese momento los diseñadores empiezan a tener una jerarquía como si fueran artistas. El fin de esta asignatura va a ser en un trabajo que van a empezar a hacer ustedes, que va a ser de investigación de la segunda mitad del siglo XX. Yo normalmente voy dando este contenido, vamos trabajando en conjunto, y siempre en la segunda parte me interesa que ustedes hagan como una especie de investigación. Vamos a ver cómo lo hacemos este año, pero normalmente yo voy dividiendo en grupos, entonces les voy dando décadas de esta segunda mitad del siglo XX para que vayan investigando la indumentaria del arte, pero la idea es que nosotros lleguemos hasta tener una visión actual, ¿sí? ¿Qué pasa en el arte y la indumentaria hoy? Es mucho trabajo que tenemos para hacer, pero bueno, siempre hemos podido llegar a complementar el programa, incluso el año pasado, que ha sido un año que hemos estado también 100% en la virtualidad. Esta materia se va organizando en clases teóricas, que yo lo que voy a ir haciendo es subir PDFs, que son presentaciones en donde yo les voy presentando el tema. Normalmente vamos a ir viendo un tema, por ejemplo el barroco, en 2 clases o 3. El barroco es un poco más largo, lo vamos a ir viendo a lo largo de 3 clases, ¿sí? Entonces yo voy a ir subiendo, por ejemplo, la clase de hoy, que ya comenzamos, o la clase de hoy no, porque es presentación, pero la clase que viene ya vamos a empezar a ver el barroco, ¿sí? Vamos a empezar a ver la parte del mundo católico. Yo les voy a subir ese PDF, que es como un resumen de la clase, como si yo se la estuviera contando. Les voy a subir siempre documentales o videos que van complementando esa clase. Y después, por tema, siempre hacemos un ejercicio. Ese ejercicio puede ser desde un diseño que ustedes tengan que hacer inspirados en el movimiento, o puede ser un análisis de imágenes, o puede ser un trabajo con bibliografía, un trabajo teórico. Va a ir dependiendo de la unidad el tipo de ejercicio que vayamos haciendo. Estos ejercicios son evaluatorios y ustedes los tienen que ir haciendo a todos. Se van a poner fechas para entregas, esto se va a subir como una actividad, y lo que vamos a hacer este año, diferente al año anterior, es tener clases de consulta. Es decir, clases así mediante videollamadas, en donde ustedes puedan sacarse las dudas que tengan en relación al tema que estamos viendo o al ejercicio que yo les haya propuesto, porque eso va a dinamizar muchísimo más la comunicación. Como yo no voy a tener clases presenciales con ustedes, que por ahí esas dudas se sacan en el aula, sí propuse eso de por lo menos cada 3 semanas, no sé si cada 15 días, pero cada 3 semanas sí tener un encuentro virtual en el horario de clase, que va a ser los miércoles de 10 a 12,
puede ser un poquito menos, podemos ver de pautar un horario que nos convenga a todos, pero va a ser en esa franja horaria, y tener una clase de consulta y una clase también por tema. A mí me gustaría de hacerles un resumen, es decir, que una vez que hayamos visto todo el tema, podamos tener un encuentro, podamos sacar en limpio las dudas que tengamos, ¿sí? Que yo les pueda hacer un resumen, sacando en limpio qué es lo más importante de lo que ustedes tienen que tener en cuenta, cómo ir relacionando la indumentaria con la sociedad y con el arte, por ejemplo, y orientarlos para la práctica, ¿sí? El fin, el objetivo principal de esta materia es que el arte, ¿sí?, y la indumentaria en la historia les sirva como referencia para su creación contemporánea. Si ustedes prestan atención, todos los diseñadores de indumentaria trabajan con referencias históricas, con referencias artísticas, con referencias culturales, musicales, etc. Esto va a ser una herramienta muy importante para el desarrollo de ustedes como futuros diseñadores. Otra cosa que me olvidé de decirles es que cuando vemos la parte de indumentaria, yo siempre hago una referencia a colecciones contemporáneas que trabajan inspirados en ese movimiento que vimos. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, la clase del barroco en el contexto general, la clase del barroco en el contexto artístico y la clase barroco específicamente de indumentaria de la época, y cómo en el día de hoy se aplica, se toma como referencia diseñadores de moda en colecciones contemporáneas. Entonces está bueno porque ustedes van viendo cómo puede aplicarse creativamente estos contenidos que nosotros estamos desarrollando. Con respecto a la dinámica de las clases, si bien van a ser virtuales, ustedes tienen que saber que tienen una responsabilidad y tienen una independencia, ¿sí? Yo no voy a estar atrás de ustedes diciéndoles que tienen que subir a ver la clase, que tienen que hacer los ejercicios y demás. Obviamente que todas las dudas que ustedes tengan me las pueden preguntar. Yo por cada tema siempre abro un foro y abro, aparte del foro me pueden consultar por mensajería interna. Pero a mí me parece que las dudas está bueno que las aclaren en los foros. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien preguntó algo que otra persona tiene la misma duda, pero no se animó a preguntar o porque no se le ocurrió preguntar. Entonces yo con mi respuesta les puedo aclarar a varios estudiantes la duda. También vamos a tener esos espacios que les digo de videollamadas, otra oportunidad para que nos veamos, para que charlemos, para que nos encontremos. Y todas las semanas, el día que a nosotros nos toca la clase, yo voy a ir subiendo las clases. Ustedes tienen la responsabilidad como estudiantes de ver las clases, ver el PDF, ver los documentales que yo les proponga, y también leer la bibliografía que voy a ir subiendo por tema, ¿sí? Eso ya es una responsabilidad de ustedes, que lo tienen que hacer como estudiantes y que van a tener fechas de entrega para los ejercicios. Pero si yo no miro la clase, no veo el material que propongo y no leo la bibliografía, es muy difícil que pueda hacer el ejercicio. ¿Por qué? Porque esos ejercicios que yo voy a ir planteando se relacionan con ese contenido. Esto parece obvio, pero muchas veces no lo es. Yo les sugiero, también siempre les voy poniendo en esa clase links de páginas que pueden tomar como referencia. Internet es un mundo muy grande en donde hay información verdadera y hay información falsa o confusa. Entonces yo siempre les sugiero informaciones que pueden utilizar, ¿sí? Después, si ustedes, por ejemplo, estamos viendo barroco y encuentran una página con una información que les puede parecer que es útil, también la pueden compartir en el foro y ahí, bueno, veremos si sirve o no, debatiremos y demás.
pero siempre tomen como referencia lo que yo les doy, ¿sí? De ahí vamos a expandirnos. Así que bueno, también les subí hoy el programa de la materia, en donde está todo esto que yo les venía diciendo, los núcleos temáticos, la fundamentación de la materia, la organización, los criterios de evaluación, ¿sí? Y es muy importante que ustedes vayan viendo con frecuencia el programa, es un referente que tienen para ir analizando, ¿sí? Ir revisando todo el año qué es lo que estamos viendo. Y también es muy importante para la evaluación. Porque ahí también están todos los criterios de qué es lo que a mí me interesa que ustedes presten atención a la hora de hacer los ejercicios. La semana que viene yo les voy a proponer que hagamos un encuentro virtual, que les voy a pasar el link seguramente el día anterior o ese mismo día un rato antes, que va a ser el miércoles que viene, para que podamos presentarnos, ustedes me puedan, se puedan presentar conmigo y establezcamos algunas pautas más de cómo va a ser la dinámica de trabajo este año. Así que bueno, espero que tengan ganas de empezar este año lectivo, de que estén preparados, preparadas y nos encontramos la semana que viene. Seguramente vamos a usar la plataforma Meet y yo les voy a pasar por noticias del aula ese link o el martes en el transcurso del día o el miércoles a primera hora. Así que estén atentos para poder conectarse. Bueno, espero que estén bien y tengan un buen comienzo de semana. Nos vemos pronto.